Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa En Voz Alta. Y hoy vamos a tocar un tema que seguramente traerá otros momentos de análisis porque se ha dado en este acelerado cierre del periodo ordinario de sesiones del Congreso, pues una serie de reformas que han sido observadas, criticadas, defendidas con respecto a su procedimiento, a su consenso y también a su contenido. Y una de las que más ha estado hoy pues de alguna forma en la agenda pública, en la agenda social, en la agenda académica, es la nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, y que, bueno, pues no es cosa menor. Entonces nos vamos a concentrar precisamente hoy en este tema para analizarlo con nuestros panelistas, Carlos Rentería. Buenas noches. Buenas noches. Tocayo, Arturo Marcial. Hola, buenas noches. Y bueno, pues nos arrancamos, ¿les parece si nos vamos aquí con Charlie a pues tratar de plantear de qué se trata esta reforma que ha sido tan controvertida y que inclusive hubo un conato, me parece que no hubo un éxito en términos de la convocatoria para este paro de 24 horas pues, instituciones académicas en protesta contra la aprobación de esta ley. Digamos un poco de contexto. En el 2018 gana Andrés Manuel y gana la coalición Juntos Haremos Historia, que tú podrías interpretar como un asunto de izquierda, y veníamos de un gobierno parecido a la izquierda, pero que mucho se comportaba como la derecha, que es la continuación del gobierno de Peña Nieto y de Calderón. De Fox y de Calderón. De Fox y de Calderón. Reforman el artículo 3 en el 2019, o sea, un año después de que llega la 4T. Y como es muy común en los primeros artículos de la Constitución, pues establecen un derecho. Entonces dicen, pues todos los mexicanos tenemos derecho a algo que, puesto en el artículo 3, parece ambiguo, ¿no? Tenemos derecho a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Y dice, bueno, pues cada vez que la Constitución establece que alguien tiene derecho a algo, pues ¿quién se lo va a dar, no? Y el propio artículo 3 dice, el Estado mexicano. Y pues el Estado mexicano, pues no es el Poder Ejecutivo, ¿no? Federal, es pues es todos, ¿no? Todo el Estado mexicano, los tres poderes y los tres órdenes de gobierno. De gobierno. Te digo porque vamos a ver más adelante una inconsistencia que tiene esta ley en términos ya técnicamente legislativos, porque no involucra al Estado mexicano. Parecería ser que es una ley que trata de regular ese derecho que estableció en la Constitución, pero que se queda corto en la asignación de funciones y atribuciones al Estado mexicano, y más bien regula lo que tiene que hacer el gobierno federal. Pero volvamos a la reforma, y desde el 2019 pues está pendiente una ley que garantice o que regule este nuevo derecho a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Y la realidad es que cuando yo leí esa reforma constitucional, que aparte puso en el artículo 73, o sea, esto ya se veía venir, ¿no? Modifican el artículo 73 de la Constitución, que para los que nos estén escuchando es las facultades del Congreso de la Unión para regular algo. Y entonces se ponen la ciencia, la tecnología y la innovación como una facultad del Congreso de la Unión para regularla. Entonces, ya desde entonces se antojaba que iban a sustituir esta ley de ciencia y tecnología que regulaba la Federación para volverla una ley general. Por ejemplo, en el foro que tuvo hace algunos días la Universidad Autónoma de Querétaro, una de las posturas fue, interpretaban lo general como si la ley debería de tener nada más generalidades, no. sin obviar que el tema es que lo general es que regula a los tres órdenes de gobierno. Es decir,
todas las leyes tienen que estar armónicas y de nada más regular lo que hacía la Federación en materia de ciencia y tecnología, ahora regula lo que hacen los estados y algo bien interesante, involucra a los municipios ya en el tema de la ciencia y la tecnología. Y entonces, pues ya, si modificas el tercero y modificas el 73, pues ya nada más esperas el palo y dicen, bueno, la Federación en un asunto centralista dice, de a partir de ahora yo voy a emitir las reglas del juego en estos 3 temas. Y todo lo demás, pues ya fue lo de menos, ¿no? Vino una iniciativa y luego vinieron foros y luego vino el Parlamento abierto y luego vino pues la aprobación, que a mí me parece... Pero eso es una queja, ¿no, Charlie? Perdón que te interrumpa. Una de las quejas, a ver, hay 2 temas, tocayo, Charlie. Primero, el procedimiento legislativo, es decir, que si se apegó o no se apegó al marco jurídico. ¿Por qué? Porque finalmente acabó sesionando el Senado en un recinto alterno, etcétera, ¿no? Si quieren, ahorita vemos las peculiaridades. Pero una de las quejas importantes, y creo que era con la cual daba sustento a este intento de paro, era que no hubo un consenso, que no se abrió la iniciativa, que no hubo precisamente un parlamento abierto, que entiendo que era la oferta que se había hecho por parte, o en la negociación que se había hecho entre Morena y los demás partidos previo a esta aprobación, que finalmente no contó con la oposición al gobierno. Entonces sí hubo un momento de discusión o de aportación o de apertura a la sociedad, a la academia. Lo que yo escuché en el tema de los académicos y de los investigadores era que sí hubo, y más bien el agravio fue, las únicas modificaciones que le hicieron fue de ortografía, decían ayer, ¿no? O sea, sí en hubo. el foro. Sí hubo Carlos, algunas incorporaciones, pero aquí va a haber interesante, te voy a decir la parte de la ley en esencia que sí me gusta. En esencia que sí me gusta. Le da un giro para decir, bueno, si la ciencia, la innovación y la tecnología es financiada con recurso público del Estado mexicano, ¿a quién debe de servir? A la sociedad. A la sociedad. ¿Sí? Y lo que apunta todo el anterior sistema es que en algún momento de la historia, desde 1950, que se viene regulando este tema de la ciencia y la tecnología en diferentes normas y en diferentes sexenios, es que poco a poco se fue desvinculando el tema de la ciencia y de la investigación de los resultados que le dieran beneficios a las personas. Sí. Y entonces parecería que los científicos iban por un carril y los productos que generaba la ciencia no estaban siendo relacionados con todos nosotros que somos Juan Pueblo. Sí. Y entonces ahí es donde viene el desfase. Perdón, pero ayer en el foro de la universidad y en los demás foros, parecería, con todo respeto a nuestros amigos, los que están en el Sistema Nacional de Investigación y los investigadores, parecían que estaban defendiendo derechos sindicales, sin ir al fondo del asunto de para qué es la ciencia. Y sin ir al fondo de la reforma en aquel entonces a la Constitución, que ya marcaba que la ciencia tendría que tener un sentido social y comunitario, aparte de regional. 3 principios que son bien interesantes, ¿no? Pero a ver, tocayo, ¿tú cómo la ves? A ver, yo creo que estuviste también en el foro, además. Sí, lo vi por internet. A ver, efectivamente, como dice Arturo, hay 2 cosas, ¿no? Una es el procedimiento que de verdad, vamos yo creo que abordarlo más adelante, me recordó al PRI de los 70, ese que leía en libros. De verdad el procedimiento fue un desaseo total, Arturo y Carlos, ¿eh? O sea, iba a decir, bueno, ¿de qué te estás? No es que me asuste, pero de verdad, vamos a entrar en detalle y traigo algunas cosas, números, de manera particular. Ya los abogados sabrán más temas que yo, tú eres abogado, y sabrán si hay que esperar los 30 días después de la publicación o durante esos 30 días para promover un amparo, porque el procedimiento me parece que adolece de rigor legislativo, ¿no? Para empezar. Los números ni se diga, ¿no? O sea, la gente que votó a favor no llega a 45, parece ser senadores. Pero bueno, ese es un tema que vamos a desmenuzar. Ahora, 48, me 48. Parece, 48. Pero fíjate, tocayo, a ver, el tema de la ley, refiere Carlos, y sí, es muy vendible en la narrativa para la gente que no estamos acostumbrados o que no estamos socializados con el ámbito científico y académico, pues sí, los argumentos del presidente que en las mañaneras esgrime, la gente que defiende la propuesta, pues desde luego se dice, oigan, pues la ciencia tiene que ser para el pueblo, ¿no? Tienen que decir, bueno, ¿para qué les damos becas a universitarios de
de universidades privadas, ¿no? O sea es muy vendible. Pero, por ejemplo, ya de por sí, digo, mis respetos para las instituciones privadas, pero hay instituciones privadas que adolecen de, digamos, incentivos para el desarrollo de la ciencia, Carlos. ¿Y por qué una ley discrimina al Sistema Nacional de Investigadores a gente que desde las universidades privadas quiere promover ciencia? O sea, los excluye de ese sistema, Carlos. O sea, es como decir que por el simple hecho de participar en una institución privada ya no eres mexicano. O sea, ¿por qué les quitan ese, digamos, ese incentivo? O sea, en esa parte. Las becas es discutible. Entiendo que quien estudia en una universidad privada tiene la posibilidad de hacerlo. Las becas para los estudiantes que se da a partir de la inscripción que fuera gratis es discutible. Pero la parte de quitarle el incentivo a la gente que hace investigaciones científicas, con el rigor científico en universidades privadas, me parece que es un poco discriminatorio, por decirlo menos. Eso es un tema, Charlie. O sea, sí hay elementos, cosas bondadosas de esta nueva propuesta, desde luego, pero lo que preocupa, hay una cosa que a mí me preocupa bastante y que coincido, te digo, yo no soy científico ni académico, sin embargo, pues soy profesor de esta universidad y me preocupa que el rumbo del desarrollo científico en este país esté marcado ya no por pares académicos o científicos, sino en una cúpula, por ejemplo, esta nueva junta de gobierno que le llaman, donde van a estar, fíjense nada más y nada menos, los secretarios de Estado. Los secretarios de Estado, o sea, son gente política, Carlos. Son gente que va a influir en la ciencia desde un ámbito político. Coincido contigo, ha habido abusos con el actual marco jurídico. Ha habido abusos donde inclusive, pues bueno, se llegaron a financiar cosas para empresas privadas como Bimbo, supongamos, pero creo que habría que encontrar los mecanismos legales para que eso no pase. No encontrar los mecanismos para que ahora la política científica de este país se concentre en gente que va a tomar decisiones con criterio político y no científico y académico, que eso es otro tema. Ahora, sí, la ciencia tiene que ser de impacto social. Claro que sí, pero si uno ve, y bueno, lo veían, yo lo viví con uno de los foros que organizó la universidad, decía la gente de los centros de investigación en Querétaro a una diputada cuyo color de partido es morena, o guindía y tal, le decía, oiga... pensé que así cuyo color no me quiero acordar. Pero lo dije directamente. Pues le decía, oiga, le invito a que vea qué estamos haciendo. La verdad es que a mucha gente desconoce el desarrollo de la tecnología, ¿no? Pero a final de cuentas la tecnología tiene un impacto social, la innovación. Carlos, yo creo que sí, yo no digo que todos los, digamos, los proyectos científicos tengan un impacto inmediato, pero desde luego lo tienen. Tienen una vertiente empresarial, seguramente, ¿no? La gente que está pensando en diseñar pintura, por ejemplo, para cuidar la temperatura de los motores de los refrigeradores y que está financiándose con recurso público, pues eso le beneficia en cierto momento más a las empresas, como Mave, supongamos, ¿no? Es un ejemplo, te digo, porque mi hermana estudia nanotecnología y me explicaba ese proceso y que está buscando financiamiento con ACID y demás, ¿no? Tienes razón, o sea, sí, hay que cuidar que nuestros recursos públicos se inviertan en proyectos que repercutan en la sociedad. Pero hay otros proyectos que de verdad, yo en la nueva propuesta, a reserva de que tú, que la estudiaste mejor que yo, la parte de humanidades, pues, sí le pusieron el nombre, pero yo la verdad es que todavía no encuentro bien un elemento que es que yo me formé en las humanidades, ¿no? Entonces, y dices, bueno, a ver, ¿cómo vamos a impulsar? O sea, a este país, Carlos, sí necesita una nueva estructura jurídica, pero sí necesitamos entrarle con la posibilidad de que sean los mismos científicos y académicos quienes impulsen esto, porque mira, se habla muy fácil desde un escritorio desde el Senado sobre ciertas cosas, pero yo creo que también hay senadores que son científicos o que vienen de la academia y saben perfectamente, por cierto, creo que votaron en contra siendo del mismo partido. Entonces, de verdad, Charlie, yo creo que hay que escuchar esas voces, porque en México, o sea, ¿a qué le debemos? Usted mismo nos está viendo por un aparato, por una tecnología que no fue desarrollada en México. Esa cámara que nos está tomando no fue desarrollada ni diseñada en México. A veces nos usan como espacio de manufactura, de ensamblaje, pero ¿cuándo le vamos a apostar a la creatividad mexicana? Cuando pues, somos súper creativos, ¿no? Entonces, y por decir otros ejemplos, el desarrollo de las vacunas, por ejemplo, la televisión a color, recordemos de dónde salió y al final quién la patentó. Entonces, es un tema que sí hay que tener cuidado. Sí, Carlos, coincido.
hay que cuidar que como es recurso público sí tenga un impacto social, pero el dejar una ley centralista donde el desarrollo del conocimiento está supeditado al Poder Ejecutivo, o sea, los secretarios de Estado formando parte de esta, o sea, ¿quién va a decidir qué proyecto y qué proyecto se va a financiar? ¿Y cuál va a ser el criterio, Charlie? ¿No? Yo creo que en este consejo, por ejemplo, perdón, ya con esto cierro, perdóname. En este consejo donde se van a decidir las cosas, Charlie, deberían estar integradas miembros de las comunidades universitarias y no están contemplados. A final de cuentas, pues, ¿quién va a saber más del tema científico? Pues los científicos. Y lo peor, creo que esto también es ¿cómo decirlo? Parte de la cultura política de nuestra clase política, y ya vimos que no tiene que ver con colores, o sea, es un tema cultural y político de este país. Es que en realidad hubo foros, se comprometieron a más foros, Carlos, no los hicieron y lo aprobaron en un albazo así literal, albazo, ¿no? Y vía fast track, en una sede alterna, no sé, creo que estaba para discutir más. Y yo no entiendo a los representantes populares, ustedes que andan en la política, pues ¿qué les mueve? Pues, qué mejor que tengan asesorías gratuitas por los científicos y les ayuden a redactar. Claro, va a haber un interés político, pues hay que cuidarlo, sí, cuidamos la cancha. Sí, esta ideología es válido lo que acabas de decir. Crear ciencia desde la izquierda es válido, pero sí, pues oye, no publiques cosas que a lo mejor luego van a ver. Veremos qué dicen los abogados con estos amparos, ¿no? Sí, en los consejos y los comités, pues está claro que siempre tiene que haber gente que sea especialista en las decisiones que va a tomar ese consejo comité. Yo me acuerdo de alguna anécdota en alguna legislatura donde había un planteamiento sobre una ley que principalmente trataba temas de adultos mayores y se formaba un comité, un consejo, y señalábamos a algunos de los que estábamos en esa comisión, decíamos, oye, ¿no te faltó algo? Que pues que en ese consejo, ese comité, haya adultos mayores, ¿no? O sea, ¿quién va a poder hablar más sobre necesidades, potencialidades, carencias, necesidades? Pues que quien las vive, ¿no? Yo creo que esa cuestión habría sido muy sana y muy atendible, ¿no? Pero yo, Tocayo, fíjate, qué bueno que hoy discrepamos, o sea, entre todos en ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, Charlie, humanidades, la inclusión de la palabra. Yo recuerdo que las quejas frecuentes de estudiantes, de investigadores, fue que precisamente CONACYT, hoy aparentemente desaparecido, digamos, por efecto del nombre, ¿no? Como mutado. Tal, ¿no? Se muta. Sí, tampoco desaparece. Una de las quejas fuertes, precisamente de los investigadores, era que no daban apoyo, becas para humanidades. No, prácticamente era muy escasas las posibilidades de obtener este tipo de becas por vía del CONACYT y se concentraba todo en cuestiones que tenían que ver más con innovación y tecnología. Exactamente, y esto de alguna forma estamos en un mundo que también ocupa el contrapeso de la humanidad, porque hay que ver cómo está ahorita justamente el tema de desarrollo de la inteligencia artificial, otros elementos que vienen a sustituir muchas actividades que hoy lleva a cabo el hombre, y se ha hablado mucho del replanteamiento justamente y del contrapeso que implica elementos de conocimiento que tienen que ver más precisamente con las humanidades, porque parece ser que de la tecnología, en buena medida en muchos países se está haciendo cargo el sector privado, ¿no? Que son los que están constantemente desarrollando, invirtiendo, y que de alguna forma también tendría que ver este contrapeso que creo que había abandonado el CONACYT, dejando de lado humanidades y concentrándose precisamente en tecnología e innovación, ¿no? Pero bueno, también se hablaba mucho de que recursos importantes iban para personas que inclusive tenían compromisos ya preestablecidos de que una vez terminando sus estudios de posgrado deberían permanecer en las empresas privadas por cierto tiempo, lo cual no es que esté mal, nada más estoy poniendo los acuerdos que había donde creo lo que dices tú, Charlie, ¿no? Que terminaban beneficiando, al menos en primera instancia, a la persona y a la empresa con quien tenía compromiso la persona que hacía el posgrado. Estoy hablando estrictamente de los apoyos de posgrado para los estudiantes, ¿no? Pero vaya, hay otras vertientes. Mira, datos. 45,000 millones de pesos
del CONACYT a proyectos de investigación privados. Menos del 1%, si no es que mucho menos del 1%, se volvían patentes que podían ser explotadas por el Estado mexicano. Toda esta vendimia de dinero al CONACYT se dio con la idea de decir, bueno, pues si le invertimos dinero, la iniciativa privada se va a incentivar y va a completar ese famoso 1% del PIB que se le debería dedicar como país, no como Estado mexicano, sino como país. Que por cierto lo borra la propuesta, al tema de la investigación. Y lo que demuestra es que mientras más dinero le das al sector privado para investigación, menos invierte en ellos. Y yo haría lo mismo, ¿eh? Pues si me lo está dando el gobierno, pues ¿cuál es el incentivo para que yo lo pudiera hacer? Punto 1. Cuando la ley habla de humanidades es volver, sí incentivar lo que comentabas, que fuera la universalidad del acceso a la ciencia y la tecnología. Y ahí, como dice Arturo, tiene razón. La ley va a tener un problema, porque es un derecho humano ahora. Entonces no puede discriminar a los que están en universidades públicas y universidades privadas. Y cuando tú ves el capítulo de las becas, por ejemplo, te dice, bueno, sujeto a disponibilidad de presupuesto. O sea, imagínate los derechos humanos, ¿no? O sea, se tiene derecho humano al agua, güey. Letras chiquitas. Sí, hay presupuesto para llevar la tubería. Hay unas cantinfleadas en la ley que harían palidecer al mismo Cantinflas, güey. En serio, o sea, está como para ponerlo en letras de platino, güey, en el legislador, porque garantizará de acuerdo al presupuesto, güey. Pues no se puede, no puedes poner, entonces no generes un derecho humano que no puedes sostener financieramente. Bueno, hay una priorización del tema de las becas que no se va a sostener porque va a ser sujeto de amparo, va a decir, oye, yo tengo el derecho, y no importa que yo esté en una universidad privada. Pero lo hace el tema de la priorización. Ahorita que yo escuchaba el término de la investigación, y yo le quería sugerir un experimento, investigación ahora, a los ciudadanos, ¿no? Métanse al repositorio de tesis y de proyectos del CONACYT. En serio, denle un ojito. Se van a espantar de los títulos. Yo sí he dirigido tesis aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, y la realidad es que yo no autorizo un tema de tesis que no le deje algo a la gente. Hay unos temas bien divertidos y seguramente al investigador y seguramente a los que están en el Sistema Nacional de Investigación, con todo respeto, les resultan muy divertidos los temas que escogen. Como por ejemplo. Y seguramente, digo no, porque si digo temas pues se va a ver quién es. Es hasta ahorita, fíjate el cambio sustancial que viene. Parecería ser que el CONACYT en sus convocatorias dejaba abiertos los temas y parecía que decía, ¿qué quieres investigar dentro de este marco? Y los procesos de planeación en un Estado no son así para los recursos públicos. No son así. La ley de planeación es muy precisa. O sea, le quieres asignar un recurso público, soluciona un problema para generar una política pública. Y entonces, yo estoy de acuerdo que se les pasó la cuchara en el tema del órgano de gobierno de este nuevo Consejo de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, con poner secretarios de Estado. Pero yo quiero suponer que el tema, y a lo mejor va a sonar muy a una hoz y un martillo que traigo hoy aquí, tatuado en el corazón, de que están centralizando la planeación de la investigación científica. ¿Sí? Están centralizando. Antes estaba descentralizado, en serio, métanse al repositorio y parecería tú investigador, ¿qué quieres investigar? Ya terminé la investigación y tiene todo el rigor científico. ¿Tiene utilidad? No la tiene. No la tiene. Y te voy a decir un agravio que tiene la sociedad mexicana con sus científicos. Ahora que vino el COVID, no tuvimos vacuna, no tuvimos respiradores, no tuvimos tratamiento. Hoy no tenemos una medicina mexicana. ¿Pero por qué no la tuvimos, Charlie? Y me detengo en esa intervención. O sea, no por falta de talento de los mexicanos y mexicanas, no por falta de científicos. La misma universidad, nosotros teníamos un proyecto de vacuna que no fue financiado por el CONACYT en unos cuantos milloncitos, pero el Estado mexicano prefirió invertirle a una vacuna denominada Patria, que la operaron gente extranjera y con tecnología extranjera y que era de Estados Unidos. O sea, en realidad, ¿por qué no tenemos eso? ¿Por qué no lo tuvimos? Porque, Charlie, no están invirtiéndole a la ciencia mexicana. Sí, más bien no están canalizando al lado correcto. Otra vez tú ves el repositorio de proyectos de investigación y te dicen la relación de esto con aquello, güey. El nuevo descubrimiento de una planta X, y está bien.
Y la biosfera fulanita de tal en relación con esto, güey. 250,000, 350,000, 400,000. Por Dios, te espanta en serio los proyectos de investigación. Yo no sé dónde estaban, seguramente por ahí andan los directores de estas tesis y dicen, no, pues sí, o sea, te divertiste muy bonito aplicando el método científico. ¿Qué utilidad tiene para las personas? Utilicen el dinero en eso, en serio, en investigación científica para temas de salud. Y es lo que está proponiendo la iniciativa. Ahora, digo, insisto, salvo la pasada de cuchareada, porque hay ocasiones en que, así como las encuestas cucharean, hay veces que también las políticas se caen del otro lado. Pues tienes un comité, va a sonar así como muy de izquierda, excesivamente son de planeación centralista de la ciencia. Y entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, ver, decir, oye, ahora ya que involucrando a los municipios en este proceso de planeación, que el municipio cuando hiciera su plan municipal de desarrollo, ellos son los que le tienen que decir a los científicos que eso es lo que se tiene que investigar, no al revés. Porque entonces, pero ya vas a una centralización y sin embargo tú crees que puede llegar a ser la estrategia correcta, ¿no? No, a ver, ¿cuál puede ser un problema del municipio? Bueno, la calidad de sus aguas, la calidad del ambiente del municipio, una estrategia de seguridad diseñada para el municipio. Entonces, el origen de las ideas y de la orientación de la ciencia tiene que ser el gobierno y el Estado mexicano. Por eso pusieron a las secretarías ahí. Porque si vuelves a poner científicos ahí, van a estudiar lo que quieren estudiar, güey, aunque a la sociedad no les sea de utilidad. Bueno, ahí está el Sistema Nacional de Investigación. ¿Cuál era el incentivo? Publicaciones. Y aparte dicen, bueno, ¿sabes? Se le invirtieron 3,500 millones de pesos a pagar las publicaciones de los y las investigaciones en revistas privadas. Caray, o sea, no solamente le invierto a la investigación, sino también a al tema de la publicación. ¿Y quién les dijo a esos científicos que ese era el tema que necesitaba el Estado mexicano? ¿Por qué no empezamos a trabajar en investigación contra virus, contra cáncer, contra las enfermedades que realmente requieren? Y en el lado humanista, ¿por qué no empezamos a trabajar con el gobierno para orientar? Por ejemplo, vamos a decirlo aquí en Querétaro. ¿Cuántas investigaciones científicas aprobadas por el CONACYT y financiadas por el CONACYT hay sobre el tema de movilidad? Para el 5 de febrero. Por ejemplo, ¿no? Ahora, en serio, de risa, los proyectos que autorizaron del CONACYT para el COVID, todos a toro pasado. Ahora, la mayoría de los científicos que investigaron el COVID era sobre datos estadísticos sobre el COVID, cómo se medía, en dónde pegó más, qué municipios fueron los más afectados. Ahora, todos a posteriori. Recopilación de datos, básicamente. Por Dios, y es como ver el datos, partido de fútbol y meterle dinero a la narración de la repetición. Pero una cosa también, Charlie, a ver, creo que el rigor de la ciencia lleva un tiempo. O sea, las vacunas que se aprobaron en otras partes del mundo se brincaron pasos, ¿eh? Y se brincaron pasos porque estaban desarrolladas en otros temas. Yo no soy especialista en vacunas, pero esos pasos que se brincaron tenían medido el impacto de esos pasos. O sea, fueron vacunas rápidas que tuvieron que a lo mejor brincarse cosas que no eran tan riesgosas. Pero el proceso de desarrollo de una vacuna, por ejemplo, para el COVID, es largo. Y el rigor científico requiere paciencia, requiere tiempo y sobre todo recursos económicos. Sí entiendo que la crítica, oye, pues sí, a toro pasado. Pero en realidad, para empezar, creo que el COVID va a llegar para ya ser como la gripe estacional, o sea, la gripe. Entonces, me parece que sí es cierto lo que mencionas, Charlie, pero también es cierto que el esfuerzo de los científicos en este país a veces está abandonado por parte del Estado mexicano. Y que también es cierto, y coincido, Carlos, o sea, la verdad sí necesitamos actualizar. ¿Tiene bondades la ley? Sí, pero también tiene cosas que prenden las luces en rojo, Carlos. Y hablabas de la inversión. La ley que teníamos, para que nuestra audiencia más o menos tenga una idea, el marco regulatorio que tenía el Estado mexicano para invertirle en ciencia antes de la aprobación de esta ley era del 1% como meta del Producto Interno Nacional, del PIB, el 1%. Hoy, con esta propuesta, desaparece esa meta. Y ahora solo garantiza que es superior al año que viene. Ahí regresamos, si quieres, con eso, tocayo. Vamos a un corte y continuamos este interesante tema. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Voz Alta platicando de la reforma a esta ley de humanidades, de ciencia, tecnología, innovación.
e innovación. Y bueno, tocayo, nos quedamos en una parte bien interesante, ¿no? Y yo creo que bien de fondo. Estabas tú, pues, platicando, explicando al auditorio por qué esta reforma, en tu opinión, terminaría ya con estas aspiraciones en términos porcentuales, ¿no? Donde muchos países miden este tipo de inversión en ciencia y tecnología con respecto al PIB, ¿no? ¿Qué porcentaje? Entonces, para compararnos con otros que lo están haciendo bien, pues lo que normalmente hacemos es esa medición de cuánto invierte. Aquí hablaríamos estrictamente del presupuesto, porque también el sector privado puede invertir, que conste, o sea, tampoco quisiera yo deslindar la posibilidad de que el sector privado haga su parte. Pero tú decías que con estas nuevas disposiciones se termina la obligatoriedad. Y la meta que se tenía. O la meta, o plantear una meta para efectos de inversión en la materia. Sí, le explicaba que antes de la aprobación de esta nueva norma, el Estado mexicano estaba obligado a cuando menos invertir el 1% del Producto Interno Bruto, ¿no? Con esta norma desaparece esa meta y ahora pues solo se garantiza que sería mayor al presupuesto anterior. Entonces le metemos un peso más al año que viene y ya es mayor. O sea, cumplimos con lo que la ley dice. Me parece que eso es un error del legislador, quitar esta meta. O sea, si realmente le quieren apostar a la ciencia que sirva al pueblo, pues inviértanle y métanle esa meta que creo que, pues en comparación con otros países, tampoco es que estemos exagerando en invertirle a la ciencia. Entiendo los argumentos de Charlie, o sea, yo creo que son argumentos que datan ya de algún tiempo. Carlos Marx decía, conocimiento que no sirve para transformar la realidad es conocimiento que sirve para la biblioteca. Es cierto, Carlos, yo también se lo digo a mis alumnos. O sea, si van a tener conocimiento, si van a generar conocimiento, tiene que tener un impacto social. No vamos a ver en clases teorías abstractas, teorías que están incluso ya en el metaverso y que no sirven para explicar la realidad. ¿No? Utópicas, o sea, yo lo entiendo, o sea, es un planteamiento marxista y se entiende, viene de la izquierda, lo entiendo, pero me parece que hay abusos en esto. O sea, yo coincido, Carlos, o sea, no todo es malo, pero para eso, digamos que las instituciones como la universidad, como los científicos, pues tienen que señalar lo que no se está haciendo bien en esta legislación para mejorarla, no por ser contrarios a lo que propone López Obrador. Yo sí soy contrario a la forma como lo hicieron, desde luego, porque yo voté por AMLO y yo voté por la izquierda y quería una transformación de este país, pero parece que regresamos otros 50 años para atrás, ¿no? Eso es otro tema que ahorita seguro abordaremos, pero lo que yo sí creo es que es importante que los legisladores atiendan a los especialistas. O sea, sí está bien hecha, Carlos, seguramente cumple con la técnica jurídica, con el proceso legislativo, ya lo dirá la Corte, supongo, pero yo creo que sí. Hay otra cosa, o sea, fíjate bien, la parte del desarrollo intelectual, es decir, la propiedad intelectual de los proyectos, o sea, es decir, las ideas, ¿de quién es la idea? Y dice esta propuesta, bueno, si la idea es financiada por el Estado mexicano, entonces del CONACYT, ¿no? Del Estado mexicano. Pues sí, pero ¿en qué porcentajes? O sea, no puedes robar la idea a alguien que se le ocurre desalinizar la sal del mar y que pues de repente, bueno, ¿de quién es la idea? ¿Cuál es la técnica y el método? Pues la idea tiene un tema, ¿no? Y hay que, digamos, incentivar la creatividad. En pocas palabras, tocayo, ¿quién se queda con la patente? ¿No? ¿Quién tiene los derechos de la patente? Exacto. No que la parte pues donde sí. hay un incentivo de la investigación. Exacto. Yo creo que el investigador también puede tener incentivos de lucro. O las instituciones también, o sea, estoy Claro, hablando, por supuesto. Las universidades públicas desaparecen de la posibilidad de contar con esa patente. Entonces, creo que también es una de las cuestiones que bueno, que se les cucharearon ahí, pero bueno, no, esto cayó, no quisiera. Pero a ver, yo creo que todavía está abierto el tema. Porque puede ser confuso a lo mejor también para quienes nos ven. ¿Cuáles son los fallos de esta ley, Charlie? Porque, a ver, por un lado parece ser que hay un derecho político, además de mayorías, porque finalmente es algo que luego siempre volvemos a tocar en el tema. Hay una mayoría que está en control de una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, y que tendrían ese derecho democrático a hacer un replanteamiento de instituciones, de su funcionamiento, de la ideología que está, digamos, en esas reformas, ¿no? Pero parece ser, creo que en esa parte tú estarías un tanto cuanto de acuerdo, Charlie, y si no, para dejarlo claro con el auditorio. Lo que sí me parece que tú señalas es que sí hay varias carencias, ¿no? O sea, en los cómo lo expresaron, ¿no? O sea, si estableces un derecho
que forma parte de tus derechos como persona establecidos en la Constitución, y luego lo sujetas a disponibilidad presupuestal, pues no. Ahora, así podría ser en todo, ¿no? La salud está en un esquema idéntico. Si tengamos dinero, ¿no? A ver, el derecho a tener una vivienda digna, ¿no? O sea, es una potencialidad que también está, si bien no se comete el error de expresarlo de esa manera, mejor nos hubieran puesto, no está sí está sujeto a un tema presupuestal. Tres deficiencias jurídicas rápidamente y una deficiencia política. Y voy a empezar con la política. Decía Arturo, ¿no? Como las peores épocas del PRI. Y no es que yo venga de ahí, pero... todos fuimos priistas, Charlie. Todos tienen un pequeño priista en el corazón, pero voy a ser responsable de lo que voy a decir. El PRI lo hacía bien. O sea, vas a cometer un acto de mayoría. O sea, lo que yo no explico del lado de la mayoría es por qué, si tienes la mayoría, por qué lo haces mal. ¿Sí? O sea, ¿por qué recurrir a estos métodos si tienes la mayoría? Entonces me parece que es una serie de herramientas del poder que Morena y sus aliados no saben manejar y que están siendo presas de su propia forma de actuar. Nadie se ha preguntado por qué hay otras 19, 18 reformas y por qué salieron en este periodo ordinario de sesiones y por qué no convocaron un extraordinario. Cuando ellos quisieran la podía sacar, Arturo. Sí. Porque tienen la mayoría para convocar, para reunirse, para no escuchar a los demás, como en su momento lo hacía el PRI, y sacar la sesión bonita sin ilegalidades. Pero había un mensaje implícito que a mí me pareció no adecuado. No sé si ustedes lo entendieron así. También la oposición luego tiene sus fallas en la comunicación. Me parecía que todo habría podido transitar o todo habría podido ser debatido en un momento dado, inclusive aprobado, no sé en qué casos, con consenso, porque fueron varias leyes, siempre y cuando se hubiera nombrado el consejero del INE, que vaya, es punto y aparte, ya lo tocaremos. Del INAI, en favor, del INE, pensé el de educación, el INAI, ¿no? Pero parecía que si hubiera, de alguna forma, ha habido votación con respecto a ese tema, todo lo demás hubiera podido transitar de alguna manera, ¿no? Sí, pero fíjate un asunto de esta naturaleza. En la Cámara de Diputados, de la misma forma, el mismo texto, con las mismas irregularidades jurídicas que voy a mencionar, salió. Sí. ¿Salió bien? ¿Dónde se atoró? En 30 y tantas horas, entiendo. Pero en el Senado se tuvo que recorrer una cosa y media rara. Y es el tema de la corcholatización. Fíjate, ahora sí cada quien genera su término, yo me apunto con ese término. Como el sospechosismo, ese paténtalo. Eso patenta. De la política mexicana. ¿Sí? O sea, el adelantamiento de los candidatos. Están perdiendo el control del Senado con Monreal. Entonces, mientras más se acerque el tema de la encuesta, más está polarizado el Senado. Y entonces las cosas que se pueden acordar en la Cámara de Diputados ya no se acuerdan en el Senado. Entonces, aprueba todo antes de que entre nosotros mismos nos pongamos de acuerdo. Ese me parece que es el tema político en donde no saben manejar el tema del poder. Y los entiendo, es la primera ocasión que lo ejercen muchos de ellos. No todos, muchos de ellos. Tres cosas que tienen. Una, es una ley, digamos, reglamentaria de un derecho constitucional para el cual no hay dinero y tiene la deficiencia jurídica de que no involucra a todo el Estado mexicano en el cumplimiento de este derecho. Es decir, la parte de los estados y los municipios queda suelta y de los poderes, inclusive, ¿no? Segundo, establece prioridades, porque sabe que está ligado al tema del presupuesto. Entonces, los fondos de investigación y los fondos de becas están sujetos y establece la ley una serie de prioridades, priorizando los institutos públicos y las personas que trabajen o estudien en instituciones públicas, cuando eso va en sí mismo en contra del principio constitucional. Del derecho, ¿no? Y tercero, que es muy interesante, le da un año a las legislaturas locales para que hagan normatividad. Para aplicar en el caso de municipios que no les dan muchas atribuciones, sin embargo, prácticamente dicen que tienen que tener una dependencia ahí. Y otra vez, y el Estado igual, que el Estado ya la tiene, ¿no? Pero los municipios no. Vamos a confundir en términos de política pública, la política pública con la dependencia que hace la política pública. Casi lo estoy viendo, o sea, los municipios invitando al compa y diciéndole, tú eres ahora el secretario de Ciencia y Tecnología del municipio que tiene 150 millones de pesos de presupuesto.
Esa no es la idea de la ley. O sea, no es la idea generar las dependencias, sin embargo, prácticamente los orilla a eso. Y le da un año a las legislaturas, y ya como ya conoce a las legislaturas locales, dice, ¿y si no cumples en un año? Entonces te apegarás a lo que dice la ley general. Me parece que, como todo, el asunto es perfectible. Yo muero por conocer si realmente este sentido centralista del tema puede funcionar. Y te voy a decir un ejemplo, Arturo, aquí en el caso de la universidad. Hoy llegan los alumnos, si te ha tocado dirigir tesis o les ha tocado dirigir tesis de posgrado, y el alumno, te va a tomar tus hojas para teatralizarlo, y te dice, maestro, esto es lo que quiero investigar. ¿Sí? Fíjate dónde está ahí el tema de la decisión de qué investigar. Y entonces tú dices, investiga lo que tú quieras, yo nada más te voy a aportar el método. ¿Sí? Caso contrario, si vienen conmigo, y se lo digo para los que me han invitado a ser director de tesis, veo el tema y le digo, no, esto no es de utilidad. Aquí hay una serie de temas que yo te sugiero que tengas que investigar. ¿No quieres una serie de estos temas? Búscate otro director de tesis para que te valide lo que tú quieres investigar. Esto no es lo que necesita la sociedad. Se llama, no sé si... Centralizar. No, el término, al menos yo lo he usado tanto en los proyectos que he tenido la oportunidad de presentar, como los que he tenido la oportunidad de ser invitado a como tutor o sinodal, se llama pertinencia de la investigación, ¿no? Es decir, tiene que haber una aportación precisamente que además pues sea pertinente para el momento en el que estamos, ¿no? O para el futuro previsible de alguna forma. Sí, pero no, en la práctica no sucede. Y en la práctica igual llegan los investigadores del Sistema Nacional de Investigación y dicen, estas son mis publicaciones. En serio, ¿cuántos casos hemos conocido? Te voy a dar dos datos bien curiosos, ¿no? En el 2018 patrocinaron en el CONACYT a un investigador para que hiciera una evaluación de impacto sobre el Sistema Nacional de Investigación. Y esa sí me la aventé completita, la evaluación de impacto. Y el propio investigador estaba confundido cuál es el beneficiario final del Sistema Nacional de Investigación. Dice, el beneficiario final del sistema son los investigadores. Y entonces su evaluación de impacto vio si los investigadores habían mejorado o no, señores. El impacto de una política pública jamás son los que hacen la política pública. El Sistema Nacional de Investigaciones no es para tener contentos a los investigadores ni para incentivarlos, güey. Es para la productividad y qué le sirve a la sociedad. Y se lo pagaron, güey. Es más, se lo validaron. ¿En serio, de corazón, a eso le llaman revisión de ciencia entre pares? O sea, tú me revisas esto y yo te reviso esto y ahí nos vamos revisando y nos ponemos de acuerdo y nadie muerde a nadie bajo la máxima política de perro no come perro. En serio, o sea, el principio. Dije, no puede ser que sea una evaluación de impacto de un Sistema Nacional de Investigaciones donde crean que el beneficiario final del Sistema Nacional es el investigador. No se trata de mantenerlo contento, se trata de que genere productos que les lleguen a la que a la puede ciudadanía, tener ¿no? beneficios, o sea, vaya, el investigador puede tener beneficios, pero lo idóneo o lo que debería ser la finalidad es que trascienda a la sociedad a través de la cual se está financiando de alguna manera. No creo que sea el tema de la trascendencia. A mí, la verdad, debo decir que me encantaría que el estudio, la investigación, y sobre todo en las áreas que no necesariamente dejan, que son, reitero, las de humanidades, pues sí tuviera para el investigador un momento de una contraprestación a partir de esa acreditación como investigador y de esas publicaciones que haga. Pero efectivamente, como bien dice Charlie, y quizá esta es la parte que podríamos encontrar positiva, en replantear los cómo, los quiénes y los para qué, pues es precisamente que sí se enfoque en cosas que dejen un beneficio público, una contraprestación hacia la sociedad y no solamente hacia el investigador. Sí, yo creo que lleva razón Carlos. O sea, sí, seguramente, Carlos, vamos a tomar varios ejemplos de investigaciones que a lo mejor, pues sí, son cuestionables y que a lo mejor sí el impacto también es cuestionable. Pero también hay otros ejemplos
de alto impacto para la sociedad. Y gracias a la ciencia, por ejemplo, en este estado, por ejemplo, en materia de cuencas y de aguas, pues los científicos sin inversión, digamos, sin financiamiento del CONACYT ni del mismo gobierno del estado, acaba de hacer un compendio sobre propuestas sobre el manejo del agua. Y ahí están los científicos, Carlos. Ahí le están diciendo al Estado queretano, al gobierno del Estado y a los legisladores locales, miren, aquí está un diagnóstico del agua en Querétaro, con rigurosidad científica. Sí. Eso es lo que se debería de financiar. Pues sí, y no se financia, ¿no? Entonces es lo que te estoy diciendo. Pero perdón, tocayo, que te mate tus buenas intenciones, porque además lo hemos vivido. A ver, y vamos a hablar en el plano, si quieren, de lo local. ¿Cuántas veces, contando con ese tipo de expertos en temas tan especializados y tan necesarios para la sociedad, no se me ocurre de cuántos temas podríamos hablar, lo último que hacen los legisladores, o inclusive en lo municipal, en lo local, es consultarlos? ¿Cuántas veces hemos visto? Y no estoy hablando de este gobierno solo en particular, no estoy hablando de cuántas veces en general hemos visto que estas leyes se cocinan en lo privado y la queja, y sobre todo velada, porque en los estados siempre es velada, es de café, de restaurante, es que no los tomaron en cuenta absolutamente para nada. No, y ahí te encuentras expertos en agua, desarrolladores, en bienestar animal. Sí, los juristas, etcétera. O sea, esto te lo encuentras en cada lugar donde efectivamente se desarrolla un conocimiento, sea financiado por el Estado, sea financiado por los particulares, y a la hora de llevarlo al marco jurídico, que también es muy importante para efectos de que tenga un mayor impacto, no se toman en cuenta. Es lamentable, Arturo, Carlos, es lamentable de veras que nuestra clase política, no sé, o sea, son asesorías gratuitas por gente experta en la materia. Yo de verdad quedé absorto cuando la universidad organizó un foro con muchísimo interés de carácter social, ONGs, sociedad civil y demás, y autoridad ausente, fincándose en un tema de que si la universidad es grilla, o sea, digo, y ves a las autoridades desde el gobernador, los diputados locales y demás, en eventos que dicen, eso, ¿qué relevancia tiene? Y no tuvo la relevancia suficiente que hayan estado presentes, por ejemplo, con la propuesta de la universidad para el manejo del tema del agua. El agua es un tema, y es un tema que se va a venir serio. Y de verdad que la propuesta de científicos universitarios me parece que merece la pena no solo financiarla, sino considerarla al momento de redactar las leyes. Entonces, creo que hay allí una desvalorización también. Por lo que quieras, Carlos, sí coincido contigo. Hay ejemplos de investigaciones que seguramente el impacto social no es tan fuerte o que están equivocados a lo mejor en el objetivo, pero me parece que también hay científicos y hay proyectos de investigación que están haciendo lo propio para resolver problemas de la sociedad. Y el del agua es un ejemplo, yo por tomar aquí en Querétaro. Pues de eso se trata la reforma, fíjate. O sea, es una de las razones más. Es decir, la reforma, yo creo que en términos generales dice quién dice qué es lo que se tiene que estudiar. Y podrá haber aquí 1000 temas en el estado de Querétaro, pero los prioritarios son este y este. Y entonces sobre eso tiene que ser. Me parece que el agua es uno de ellos, me parece que la vialidad o la movilidad es uno la seguridad, de ellos. La seguridad. Entonces, pero si se deja al arbitrio de los investigadores o a las convocatorias relajadas, digo relajadas porque a veces el concepto es muy amplio, o esa frase que a veces que me dice revisión entre pares, que me suena a yo no me meto contigo y tú pero, no me metes Charlie, conmigo. A ver, te detengo un poquito ahí. A ver, no es que perro no coma perro, pero la verdad es que es pares porque son los capacitados. ¿Cómo me va a revisar a mí alguien que no entiende mi tema? Alguien que no está preparado, o sea, y cuando hablan de este Consejo de Gobierno, o sea, políticos van a revisar, o sea, se necesitan pares, Carlos, porque se necesita de alguien que entienda el objetivo de la investigación, que tenga los conocimientos científicos y técnicos para la investigación, o sea, a eso se refiere a los pares. En la parte técnica, pero volvamos al término que usó Arturo, la pertinencia de iniciar la investigación, el tema de la investigación y el destino del recurso que le vas a poner a eso. A lo mejor ya, cuando ya termine, dice, bueno, ¿está bien hecho? Sí, pues ahora dáselo a uno de ellos para que te lo diga. Pero tú vas a investigar si el cielo es azul y yo voy a investigar si la sangre es roja, güey. Las dos investigaciones no tienen nada que ver. Entonces,
tú te revisas la tuya y yo me reviso la mía. Y entonces ninguna de las dos tiene pertinencia, pero las dos pasan y se acreditan, ¿no? Es el tema de la centralización de las decisiones sobre qué se va a investigar. Escuchaba un dato triste, ¿no? Dice, bueno, 50 millones de pesos en la Universidad Autónoma de Querétaro para investigación se redujeron a 5. Bueno, y esos 5, muy poco, ¿a qué los vamos a destinar? O sea, ¿a qué tipo de investigaciones se van a destinar? Te voy a poner un tema de una maestra que nos ponía de ejemplo en el doctorado, ¿no? El comportamiento sexual de las mujeres en México en los años 60. Pues sí, seguramente en algún momento va a tener algún tipo de utilidad. Y me rechazó mi tema de tesis varias veces, que sí tenía una utilidad, porque no generaba conocimiento. Entonces dices, bueno, utilidad, conocimiento, el desarrollo de una política pública o el desarrollo de cosas que le puedan servir a la iniciativa privada, ¿hacia dónde tiene que ir el conocimiento, no? Ya va a ser para otro tema, cómo me trato de imaginar cómo va a ser un amparo cuando no se respete el derecho al acceso a la ciencia, la innovación y la tecnología. Y para cerrar ahí, fíjate, pues viene ya lo último, Tocayo, ya que nos vamos, pero en realidad, nada más para que nuestra audiencia sepa por cuántos legisladores se aprobaron. 48, tienes razón, Tocayo, 48 de 128. Los demás estuvieron en contra, se abstuvieron o no estuvieron. Bajo el principio que se sesionó con los que estuvieran presentes, claro, que finalmente así. Pero Tocayo, son una representación. No, menos de la mitad de la Cámara de Senadores y votó por esta habrá ley. que ver la viabilidad jurídica que tiene ahora que vengan también los de Querétaro la Corte, votaron, ¿no? Pues, averígüenle. Ya eso no lo pero bueno, lo dejamos pendiente para el contra. próximo programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y lo esperamos en Voz Alta el próximo jueves. Muchas gracias.